La consolidación del Imperio Español. Orígenes. Ubicados en la llamada península ibérica, los primeros pobladores dejaron una huella fundamental en el estudio de la prehistoria, con las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira. La etapa antigua. Pasando por el descubrimiento de la agricultura y el sedentarismo de la Edad Antigua, llevó a la península a los griegos y fenicios, estableciendo contacto con los pueblos originarios de la región, como los astures, galaicos, vascones, cántabros, celtas e iberos. Para el año 218, después de las llamadas guerras púnicas entre Cartago y Roma, el poder de los romanos se hizo presente en la región que ellos conocían como Hispania. Después de una larga lucha de 2 siglos por el control de la región y defensas heroicas como la del llamado Terror de Roma, Viriato, los romanos lograron dominar. La ocupación romana. Los romanos extendieron su cultura por la región. Por ejemplo, la arquitectura, el idioma latín y el cristianismo son parte del origen histórico de España, y decir de grandes emperadores que son de origen hispano como el propio Teodosio o Trajano. La división del Imperio Romano y su debilitamiento generó la invasión de pueblos bárbaros del norte como vándalos, suevos, alanos y visigodos, que ya habían terminado con el gran poder romano. La ocupación musulmana. Para el año 714, los musulmanes habían invadido prácticamente toda la región, llamándola Reino de Al-Ándalus. Sin embargo, no lograron someter a la región de Asturias. El Reino de Asturias se dividió en los reinos de Galicia, Asturias y León. Después de muchos conflictos, el Reino de León desaparece, formándose los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, y apareció el Reino de Portugal. Sin embargo, entre los musulmanes también había divisiones y luchas dentro del califato omeya, lo que generó que Abderramán I formara en la región el Califato de Córdoba, que extendería la cultura islámica en la región, con una influencia importante en la arquitectura, la literatura, el lenguaje y otros de los llamados moros. La lucha de intereses de los musulmanes dividía su reinado, que enfrentaría un ataque de los reinos cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa, fundamental en la reconquista española, hasta 1492, que los reyes católicos conquistaban Granada, último territorio musulmán. La ocupación islámica de 8 siglos generó uno de los más grandes intercambios culturales y conquistas de la historia. El colonialismo del siglo XV al siglo XIX, el Gran Imperio y el Siglo de Oro español. En 1492, Cristóbal Colón encuentra un nuevo continente, llamado por los conquistadores América, iniciándose un proceso de consolidación del reino de Carlos I, que con el tiempo iría tomando la identidad de España. Los territorios conquistados se extenderían por América, África y Asia, convirtiéndose en uno de los primeros y más grandes imperios de la historia para el siglo XVI, con grandes ciudades coloniales y en la literatura el Siglo de Oro español. Era un referente en la ocupación y dominio de Europa por el mundo. Muchas culturas fueron exterminadas y otras se mezclaron con la cultura dominante, formando nuevas identidades históricas. Sin embargo, el progreso del conocimiento era frenado por un atraso religioso y gran burocracia económica, que se veía afectada por las rivalidades con otros reinos como Francia, Inglaterra y Portugal. Las ideas de la Ilustración y la Revolución Inglesa estaban creando las bases para que una nueva clase de intelectuales burgueses quitara el poder a las monarquías tiempo después. Para el año 1700 se generó un conflicto por el derecho a la corona española entre los Habsburgo y los Borbón, quedando ganadores los del reino Borbón, recuperando el poder. Sin embargo, los reinados de Carlos IV y Fernando VII regresaron a la decadencia al Imperio Español, que se complicó con las invasiones napoleónicas y la derrota con los ingleses. Todos los conflictos permitieron que los territorios españoles de América lograran su independencia entre 1810 y 1821, terminando con el más grande dominio del Imperio Español, que continuaría escribiendo su historia.